Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a dar comienzo este directo que ya anunciábamos a lo largo de la mañana, después del directo que hicimos también esta mañana, hora española, con los nacimientos de pollitos. Estuvimos más de una hora y media en directo hablando de diferentes cositas referentes pues a los nacimientos que pudimos ver en la prueba que le estamos haciendo a nuestra incubadora. Sausi, buenas tardes. El primer saludo que tenemos ahí en directo. Pues bien, hemos estado durante todo el día pendientes de los nacimientos que se han producido en la incubadora que hemos hecho, que hicimos ya hace tiempo, pero que hemos probado hoy. Saludos para Zaragoza y también para Linares de Riofrío en Salamanca. En fin, mira, he metido aquí en la criadora, en estas imágenes que veis, a ver si conseguimos un poquito más de luz. Hemos metido 6 pollitos, ¿vale? Buenas tardes también para Hernández, también Adel, en fin, veo que sois muchos. Rafael, saludos desde Chivay, Perú. Gracias por estar ahí, por uniros a este nuevo directo que estamos haciendo en el día de hoy. Como digo, hemos hecho la prueba a lo largo de todo el día, ¿vale? David también nos saluda desde Casillas de Coria o también desde México, en fin, saludando a todos los compañeros que os vais incorporando. Como digo, pues mira, desde Zafra, estuvimos ahí en la Feria del Ganado, también desde El Salvador nos saluda Guille, Álvaro era desde Zafra. Como digo, hemos metido 6 pollitos porque pensándolo bien, saludos también para Palencia, para Israel, que también está pendiente por ahí, o a Álvaro, que dice que ya vio los vídeos. Ángel también, pues ahí está, Ángel Linares siguiéndonos también en este directo. O Álvaro Morán, que dice que está siguiendo nuestros consejos, pues dando las gracias a todos. He metido, bueno, desde las Islas Canarias, no sé qué tiempo tendrán por ahí por las Islas Canarias, pero aquí llevamos unas tormentas que ni te cuento. También deciros que he metido 6 pollitos aquí en esta criadora, en las imágenes que estáis viendo, por una sencilla razón, porque digo, si meto todos los pollitos, todos los nacimientos que se han producido en la prueba que le estamos haciendo a nuestra incubadora, entonces estoy desvelando ya el secreto de cómo ha funcionado la incubadora. He metido 6, pero te puedo asegurar que han nacido más. Lo que pasa es que quiero mantener esa intriga para cuando llegue el momento que subamos los vídeos, ese seguimiento de 3 vídeos que hemos hecho a toda la incubación, a nuestra incubadora pequeña en caja de plástico. Entonces digo, si meto todos los pollitos que han salido en la nacedora, pues voy a desvelar ya de qué van los vídeos, esta serie de 3 vídeos en la prueba, en el seguimiento a estos 12 huevos de gallina. Seguimos saludando también a Néstor, que desde Venezuela nos está siguiendo ahora mismo. Rafael nos está preguntando cómo ha funcionado la incubadora. Eso es lo que estoy diciendo, Rafael, que si desvelo ahora cómo ha ido la incubadora, de esos 12 huevos de gallina, cuántos pollitos han salido, entonces estoy desvelando el final de la película. Estos 6 pollitos que estáis viendo ahí alrededor de la bombilla, saludos para Colombia, estos pollitos han salido en la incubadora, ¿vale? Han salido más. Lo que no quiero desvelar es cuántos, porque así quitamos esa intriga, ¿no? Saludo para Antonio desde Granada, que también está ahí, o desde Málaga, Daniel, desde Ronda. Aquello sí que es bonito, Ronda es precioso, y no he ido nunca, pero bueno, he visto fotografías por todas partes y compañeros que han ido y Ronda es espectacular. Buenas tardes para Antonio Jinete, que también se incorpora, y como os digo, pues bueno, aquí tenéis los pollitos, mira qué bien están ahí en la nacedora, y eso que hay un montón de cosas en esta nacedora que no es lo más ideal, ¿vale? Yo te voy a contar ahora qué es lo que no es ideal de esta nacedora que estáis viendo aquí ahora mismo en directo y qué sería lo ideal. Saludos para Granada, también saludos para Chile, para Puerto Rico, Benjamín, Gladys, Frank, que nos estáis viendo desde esos sitios tan distantes, tan diferentes y que, repito, nos sirven para estar aquí todos juntos en esta noche aquí en España de lunes, ¿vale? Dije que sobre las 10 hacíamos el directo y más o menos esa hora es. También para Puerto Rico, como digo, para Fran y más de vosotros que seguís incorporándoos a este directo. El motivo del mismo es porque
hicimos el directo de los nacimientos en nuestra incubadora, en esa prueba que le estaba haciendo. Y como me preguntáis tanto, tanto, un saludo para Osvaldo, que dice que está haciendo una incubadora, también para Carmen, que dice que le encantan los pollitos, y a quién no, ¿no? Estos animalitos que a los niños sobre todo los vuelve locos. También para Rafael, dice que si sirve para los huevos de codorniz, pues tanto la incubadora que hemos probado como esta nacedora que estáis viendo, sirven para las codornices. Esta criadora la he utilizado mucho para las codornices. Un saludo para Osvaldo, que desde Quito también nos sigue, desde Ecuador. Para Gladys, para Rigoberto, en fin, dice, yo la hice y le caben 400. Pues ya hiciste una buena, Rigoberto. Mientras funcione, no hay ningún problema. Eso es lo interesante, que funcione o por lo menos que nos dé unos resultados que nosotros consideremos satisfactorios. Pues como digo, hemos decidido meter tan solo 6 pollitos en la incubadora, en esta criadora, pero salieron más en la incubadora. Más adelante pondremos el seguimiento, que creo que han sido 3 vídeos, a la prueba que le hemos hecho a la incubadora en caja de plástico, y ya después ya veremos cómo ha ido, pero ya te cuento que ha ido muy bien, ¿vale? Que estoy muy contento, no, contentísimo con la incubadora, la prueba que le hemos hecho a la incubadora casera en caja de plástico. Una incubadora que, si quiere, puede seguir cómo se construye en nuestro canal, porque igual que estas, todas las hemos hecho paso a paso. Ahí nos comenta Sony Concepción, dice, buen trabajo mi hermano, me gustaría hacer una incubadora con su ayuda. Nosotros en definitiva respondemos a todos los comentarios que podemos. Siempre os digo hombre, que seáis comprensivos, porque la verdad es que nos cuesta mucho trabajo ya contestar a las muchísimas preguntas que vamos teniendo a través de los diferentes medios, pero que aunque tardemos, que solemos contestar en la medida de lo que podemos, ¿vale? Intentamos contestar a todas, pero que estos directos que llevamos un mes haciendo con las pruebas que hemos hecho anteriormente y demás, nos van a servir para contestar en directo muchas cuestiones, muchas dudas que vosotros mismos tenéis por ahí, ¿no? De incubación, en este caso de criadoras, de nacedoras, de temperaturas, de humedad, de problemas de incubación, en fin, un poquito de todo, que es de lo que se trata. Pues bien, como te digo, en nuestro canal puedes encontrar ya muchas cosas, muchas soluciones a dudas y muchos consejos. Cada vez abarcamos más de 150 vídeos ya, y estos directos es un complemento más que queremos llevarte desde aquí de nuestro canal. Muchos de los consejos vuestros que me dais o de lo que hablamos, pues nos decís, bueno, Rigoberto dice, secos igual a falta de humedad. Pues sí, tiene razón, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que pueden ser por varios motivos, y sin más datos es difícil de saber, ¿no? Por eso yo siempre pido fotos o más datos para poder dar una idea de lo que puede ser, o según mi opinión, ¿no? Como te digo, muchos de vosotros preguntáis que os avise para los directos, que os diga cuándo vamos a hacer un directo y demás, y lo hacemos. Pero lo importante sería que os suscribáis a nuestro canal y que, bueno, que una vez suscritos a nuestro canal le deis a la campanita, y así os llegará un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo, o también cada vez que hagamos un directo. En este caso, si estuvieras suscrito y tuvieras la campanita pulsada, ya hubieras tenido un aviso de que estamos emitiendo en directo. Antonio Incubadora está emitiendo en directo, o tiene vídeo en directo. Me preguntan por aquí que de cuántos vatios es la bombilla. Esta bombilla no es lo ideal, ¿vale? Para estas cosas. Os voy a explicar después el porqué. Es de 60 vatios. Y mirad lo bien que están los pollitos, que están separados, no están amontonados en la bombilla, y eso es buena señal. Quiere decir que el calor que desprende es para ellos suficiente. Mirad qué caritas tienen esos pollitos ahí cerquita y los otros cerca de esa tapadera comiendo, ¿vale? Voy a intentar explicaros un poquito todo lo que estáis viendo ahí. La bombilla es de 60 vatios. Desde Cuba también me dicen que están pendientes y que están haciendo una incubadora. Pues gracias por seguirnos, siempre dando las gracias por estar ahí. Veréis, la bombilla esta, os voy a contar primero. Los huevos que incubamos eran para un amigo, ¿vale? Gracias por estar ahí, a vosotros, a Carmen Castillo, Antonio, me ha subido mucho la temperatura, le he quitado toda el agua y no me baja.
Si la temperatura ha subido, que quites el agua no va a solucionar nada. Hay que buscar el problema de la temperatura, que puede ser por obstaculizar la sonda, porque el termostato se haya ido, esté fallando, en fin, puede ser por otro motivo. Si quieres, puedes mandarme imágenes a nuestro correo, a antonioincubadora@gmail.com. Benjamín nos decía, cuando estén a punto de salir, ¿es bueno bajar la temperatura de la incubadora? Pues sí, normalmente los 2 o 3 últimos días lo conveniente es bajarle 1 grado y aumentar un 10% la humedad relativa, ¿vale? Eso es lo que se suele hacer normalmente. Como te digo, mira, estos pollitos no tenía preparada la criadora, no son para mí, es para un amigo, para un compañero que se los va a llevar pues prácticamente esta noche, ¿no? Gracias a ti, Benjamín. La humedad es lo que ha subido, me dice Carmen, pues evidentemente tenemos que poner un recipiente de superficie más pequeña hasta que consigamos la humedad que necesitamos. Hay vídeos por ahí ya, 2 o 3, donde hablamos de humedad relativa en la incubación. Como te digo, los pollitos van a venir a recogerlos dentro de unas horas y aprovechando esto, pues sacamos otro directo e intentamos solucionar algunas dudas de cuando ya los pollitos los sacamos de la incubadora. Esta bombilla es una bombilla de estas de filamento que desprenden mucho calor. La he puesto más bajita porque al ser de 60 vatios, pues si la pongo más alta, los pollitos van a recibir muy poco calor y desperdiciaríamos la poca potencia que genera. Te puedes preguntar que si se queman. Ellos, te aseguro que si tienen más frío se acercan todo lo que pueden o se retiran según van teniendo más calor. Eso es lo importante, que el pollito tenga espacio para decidir si quiere más o menos calor. Si ponemos la bombilla cerquita de ellos y en un sitio pequeño, pues prácticamente si no controlamos y es más calor de que necesita, ahí morirán asfixiados, ¿no? Se quedarán fritos, como decimos por aquí. No es conveniente porque es una bombilla de luz clara. Tú imagínate que tú te pones a mirar durante unos minutos hacia la luz. Llegará un momento dado que cuando retires la vista, pues verás borroso o negro, ¿no? Como mínimo negro. Pues no es lo ideal, pero estas lámparas sacan de más de un apuro. Lo ideal serían las infrarrojas para pollitos, esas luces coloradas que suelen ser de más potencia, se ponen un poquito más altas porque desprenden mucho más calor y es un calor, por lo visto, el infrarrojo que les penetra en la piel, que son más para evitarles el frío que estas bombillas. Pero que repito, a mí estas bombillas me han solucionado muchas veces muchas papeletas cuando se me han fundido las de infrarrojo o cuando no las he tenido a mano, ¿vale? Que lo mismo que sirven para la incubadora, también nos pueden sacar de apuro. El problema es que no son bombillas muy grandes y para mayor cantidad de pollitos, pues a lo mejor tienen problemas para pelearse todos por un sitio cerca de la bombilla. Me dicen por ahí que se han salido pocos pollitos porque solo hay 6 y metí 12 huevos. Repito que no quiero decir exactamente cuántos han salido, porque si no estaría desvelando el final de los vídeos que vamos a emitir más adelante con el seguimiento de incubación de nuestra incubadora, ¿vale? Por eso he metido solo 6 pollitos. Han salido más, pero no quiero decir el final del vídeo, ¿vale? Es por eso el motivo. Como veis, esta bombilla, pues la he puesto bajita para aprovechar mucho mejor la temperatura que genera, pero que no es lo ideal. Mirad los pollitos, lo relajados que están. Si esa temperatura que desprendiera fueran poca temperatura y estuvieran pasando frío, pues entonces veríamos a los pollitos peleándose, casi montándose encima de la bombilla. Pero como veis, están relajados, aquellos 2 del fondo están picoteando y por ahí más espabilados, y estos 3 están prácticamente, estos 3 o 4 están casi dormidos, ¿no? Humidificadores en la incubadora. A ver si veo otra vez el comentario que ha pasado rápido. Normalmente por aquí, por nuestro país, es fácil conseguir la humedad relativa que necesitamos para la incubación. Por otros países, si apenas podéis conseguir humedad, pues cualquier método que intentéis utilizar para hacer subir la humedad hasta lo necesario es viable, ¿vale? Tanto resistencias para agua como bombillas medio sumergidas, en fin, un montón de cosas. Saludo para Luis desde Extremadura, que nos dice que los suyos salen este viernes 12, ¿vale? Pues perfecto, que tengas suerte y a ver si te va bien, ¿no? Como digo,
esta bombilla no es lo ideal, pero también te digo otra cosa. Si vas a sacar poca cantidad de pollitos, las infrarrojas las hay, de 60 vatios sé yo que las hay, de 40 no sé yo si las habrá. Después a partir de ahí de 100, de 150, 200 vatios y un montón de cosas. Javier Benítez nos comentaba que está ahora haciendo una en un microondas. También me dice por aquí Luis, he metido 60. Bueno, ya digo, a ver si tiene suerte, es una buena cantidad. Fran González también está por ahí siguiendo este directo. Como digo, si vas a criar pocos pollitos, procura poner una bombilla que aunque sea de infrarrojos, también las hay de 60 vatios, ¿no? Porque si le pones una de 200, evidentemente ya frío no van a pasar, pero el consumo eléctrico es muchísimo para lo que realmente necesitas, ¿vale? Si ya tienes más pollitos, crías cantidades más grandes, pues yo te recomendaría que en vez de poner una bombilla, una lámpara gorda de mucha potencia, pusieras, por ejemplo, dos que hicieran la misma potencia que esa grande. ¿Por qué? Porque si se te fundiera esa bombilla y fuera, hiciera mucho frío, pues los pollitos cuando llegaras, si tardaran mucho antes de darte cuenta de esa avería, de esa rotura de la lámpara, pues estarían ya casi todos muertos. De estas maneras, si ponen dos, pues una seguiría todavía funcionando y todos los pollitos se irían buscando calor a esa. A lo mejor puede que no fuera suficiente para tantos, pero seguro que te lo salva mientras que te das cuenta de que una se ha estropeado. Jugamos con esa ventaja, ¿no? Eh, Seguimos, por ejemplo, a Adrián Talaverón, también está por ahí pendiente. En fin, poquito a poco os vais sumando cada vez más personas a este directo y te estamos contando cosas de esta criadora. Voy a coger con cuidado la cámara y os voy a dar una vista general para que tengáis más datos. No es muy grande, pero sirve para estas cositas, ¿no? Bueno, mira, vamos a levantar el trípode con cuidado y como veis, retiro la cámara, perdonadme estos cambios de luz, le tengo quitada la tapa por si tengo que señalar dentro algo y veis una puerta, una rejilla con tela metálica para que los pollitos no salgan para afuera y en esta caja de plástico pues una apertura, un cuadrado, lo justo para esa pequeña puerta para poder acceder. Tengo la tapa ahí quitada, pero que va tapada para que mantenga mejor la temperatura. Y bueno, no tiene más historia, para sacar poca cantidad va perfecto. Por ahí nos siguen dando las gracias porque ponen en práctica muchas de las cosas, de los consejos que nosotros damos aquí en nuestro canal. Y es de lo que se trata, ¿no? De que apliquéis pues las cosillas que nosotros os vamos contando y que apliquéis también vuestras propias experiencias, ¿no? De lo que os funcione, pues seguir usándolo o haciéndolo, porque si os va bien algo, ¿para qué vais a probar otra cosa diferente si con eso ya lo tienes? Vanessa, Antonio, dime cómo calibrar una incubadora que hice en un congelador. Pues bueno, Vanessa, en todas las incubadoras que hemos hecho ya en nuestro canal, puede que los diferentes termostatos, cada uno se ajuste de forma diferente, pero la calibración es prácticamente igual en todas. Y creo que en un vídeo nos paramos muy detenidamente con la calibración, incluso con la pizarra, y hablando poco a poco de cómo se calibraba. Benjamín nos dice que el domingo salen los suyos. Tiene 104 huevos de Orpington y bueno, y algunas más que no me ha dado tiempo a leer. Pues nada, te deseo mucha suerte y si queréis compartir imágenes para ver cómo va, pues bueno, perfecto. Huevos azules, en fin, eso nos decía Benjamín. Pablo nos da ánimos para que continuemos con nuestro canal y así de momento vamos a seguir mientras que como todo, ¿no? Mientras que encontremos sentido a esto, nos sintamos útiles y sintamos que podemos ayudar en algo, ¿no? Otro consejito importante en esta criadora que veis, yo normalmente no le suelo poner el suelo de servilletas de papel, de paños de cocina. Normalmente me gusta utilizar viruta de madera, porque es muy secante, absorbe la humedad de la caca y aguanta bastante tiempo y sobre todo también absorbe los malos olores. Repito que hoy le he puesto estas servilletas de cocina, estos paños de papel, porque van a durar aquí un par de horas o poco más y vendrán a recogerlos. Estos y los hermanos que tienen por ahí. Me dice Rigoberto que falta que rifes un pollito. Pues te voy a decir una cosa, Rigoberto. Más de una vez he pensado en regalar los animalitos que salgan en las incubaciones. Y te aseguro que no lo hago por una sencilla razón,
porque hay muchas personas que nos siguen desde otros países y sería injusto regalar pollitos siempre a los mismos que nos pillarían más cerca, ¿no? Y no quiero discriminar en ese sentido a nadie. Si yo pudiera regalar algo que creyera que todo el mundo tiene por igual las mismas oportunidades, ¿no? Pues que no os quepa duda que lo haría. Ya he preguntado incluso cuánto me costarían los envíos a Latinoamérica de higrómetros, de termostatos, de termómetros digitales, pero es una pasada lo caro que vale enviar a otros países. Una tontería por pequeña que sea. Vale carísimo enviar por ahí cualquier cosa. He pensado muchas veces del material que tengo por aquí acumulado, pues hacer algunos sorteos para dar vidilla y demás, pero repito, es carísimo enviar un simple higrómetro pequeñito, en un sobre pequeñito, en un paquete pequeño a otro país. Muy caro. Eh, es lo que te cuento, Rigoberto. También me preguntan por ahí que yo en el directo anterior dije que prefería el ventilador que se encendiera con la resistencia de silicona. Y lo prefiero. Prefiero hacer eso, conectar la resistencia con el ventilador para que se enciendan a través del termostato los dos. Pero que si lo quieres hacer directo, pues que lo puedes hacer el ventilador siempre encendido y también te va a dar buenos resultados. Pero ojo, tienes que intentar hacer lo siguiente. Estar pendiente a ese ventilador por si al estar funcionando continuamente te va a meter calor, se va a calentar y te va a meter calor dentro de la incubadora y te va a echar a perder la puesta. Lo puedes poner como tú quieras, pero siempre, ojo, si lo tienes encendido durante todo el tiempo, porque hay que estar seguros de que no se calienta con el funcionamiento continuo. Solo eso, pero que después el resultado final va a ser el mismo. Si todo lo demás está en condiciones, eso no te va a influir, ¿vale? Va a ser igual, tal como yo lo pongo, o de la forma que te estoy comentando. Dicho esto, pues vamos a seguir hablando de más cositas. Otro consejo, mirad, le tengo puesto un bebedero tipo de los que se utilizan para canarios y otras cosas, ¿vale? El mejor termostato para eliminar la calor residual de la resistencia de silicona. Pues bueno, lo del tema del residuo de calor, más que el termostato, bueno, los decimales podemos ajustarlos a décimas y así se nos dispararía menos el residuo de calor. Eso va a depender también mucho de la temperatura que tengamos fuera y también mucho de lo aislante que sea. También venden ahora unas resistencias que tienen cero residuo de calor, pero claro, si me estáis viendo desde países donde ya tenéis problemas para encontrar lo básico, ni te cuento ya para un material que ya sea más difícil de conseguir, ¿no? Pues nada, sigo dando las gracias a todos los que os vais incorporando. Perdonadme si no contesto algunas preguntas, me las volvéis a hacer de nuevo, porque mientras intento explicar otras cosas, pues no puedo estar mirando la pantalla. Os estaba diciendo que, mira, estos bebederos grandes, con boquilla de estos de los canarios, me gustan, porque así los pollitos no corren el riesgo de ahogarse. Hay que tener mucho cuidado con los recipientes que le ponemos a nuestros pollitos a la hora del agua. Te cuento por qué. Porque aunque os parezca que el cacharro no es demasiado profundo, con que tenga 2 dedos de agua, el pollo se puede resbalar, entrar en pánico y te puedes encontrar un pollito ahogado en el sitio que tú menos pienses. Estos bebederos tienen la boquilla tan estrecha que no tiene mayor problema para que ellos beban y encuentran el agua fácilmente. Normalmente cuando hay más cantidad les suelo poner 3 o 4. Mirad ese pollito que está bebiendo ahora mismo. Ellos beben y comen sin ningún problema, ¿vale? Como veis, este acaba de beber ahora mismo. Lo que sí hay que tener cuidado es con lo siguiente. Cuando, bueno, Yosato, felicidades desde Tijuana, México. Gracias por tus palabras. También me dicen que como incubo los huevos de periquitos australianos. Pues intenta buscar por ahí a qué temperatura y a qué humedad es su incubación y a la incubadora, ¿vale? Estos bebederos tienes que ponerlos lo suficientemente retirados de la fuente de calor. Te explico. Como tiene por aquí esta boca, este pico, que es por donde beben, es muy difícil que vuelque hacia adelante, ¿vale? Lo más normal es que vuelque hacia este lado o hacia el otro, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Hay que ponerlo bastante retirado de la bombilla, teniendo en cuenta que si se vuelca, no caiga sobre la bombilla. Eso es muy peligroso, repito. Tú imagínate que esto está aquí así de lado y ahora los pollitos con la briega le dan y cae así sobre la bombilla.
es plástico y la bombilla se pone incandescente. Es muy peligroso de que el plástico pueda prender y provocar un incendio en tu casa. Por eso, los recipientes con agua hay que ponerlos, si son así de estos de tubo alargado, lo más retirado posible de la bombilla, pensando que si se vuelca no caiga encima de la bombilla, de la fuente de calor, ¿vale? Adrián dice que estaría muy guapo que salieran pollitos de colores. Hombre, los hay de diferentes colores, pero siempre la naturaleza, en estos pollitos, incluso los animales que son muy bonitos después de adultos, tienen algunas veces una pinta de nuevo que no son muy llamativos, que digamos. Eh, Tenemos por ahí desde Monterrey, nos mandaba también otro amigo saludo, Juan Zapata, también Santiago, Santiago Quintero. ¿Es lo mismo incubar huevos grandes que pequeños? Bueno, lo que tú tienes que estar pendiente es a la especie, ¿vale? A la especie que incubas. Unos serán más grandes, otros más pequeños. Los días, temperatura y humedad. Después, si es de la misma especie, pues bueno, demasiado grande o demasiado pequeño, tanto por un lado como para otro, siempre sería bueno descartarlo. Saludos para República Dominicana, que también he visto por ahí un comentario, una persona que se acaba de incorporar ahora mismo a este directo que estamos haciendo en esta jaula criadora. Como te estaba diciendo, el agua no les debe faltar a los pollitos, ni la comida tampoco, pero ojo con los recipientes de agua. Niomisio, saludos para Panamá. También puedo hacer una incubadora, un congelador sin termostato. Hombre, es más complicado porque el termostato es el corazón de la incubadora. Tienes que ponerle por lo menos un temporizador para que encienda y apague cada cierto tiempo y bueno, ya hay que estar más pendiente, ¿vale? Mucho más pendiente, porque la tranquilidad de nosotros cuando hacemos la incubadora es precisamente eso, el termostato, que es el vigilante que dejamos encargado de que eso vaya hacia adelante. Kevin Caro, saludos desde Colombia, saludos para ti, Luis. A mí no me gustan las empresas que tienen pollitos y de chicos los pintan, es que está prohibido también, yo eso tampoco lo veo bien. Yo cuando he estado en algunos sitios, todavía yo creía que ya no se hacía, pero se sigue haciendo, ¿no? Yo pienso, es mi opinión, respetando siempre a los demás, que un pollito para un niño ya es lo suficiente llamativo con los colores originales suyos. Aquí estáis viendo estos pollitos y fijaros qué bonitos son y bueno, que dan ganas de cogerlo, ¿no? Saludos para Juan, desde Barcelona. También Luis Nogales, que nos decía que en la feria de Zafra lo siga viendo. Sí, yo lo sé, Juan, lo vi. Lo saqué también en un vídeo que hicimos dedicado a pollitos solo en la feria de Zafra, lo sé, Luis. También Silverio, buenas tardes desde Veracruz, México, dándonos las gracias. Yo, como digo siempre, soy el que tengo que dar las gracias a vosotros por aguantarnos, por estar ahí fiando de lo que os contamos, ¿no? De los consejos de fan. ¿Podrías hablar de por qué no comprar las incubadoras chinas? Que muchos objetos tienen. Bueno, yo nunca. Yo os digo es que sean hechas, sean caseras o sean compradas, siempre es bueno. Santiago Quintero, saludo, claro, te saludo. A ver los vídeos de los Kevin. No, la incubadora va mejor o va peor. Lo que sí te digo es que sea casera o comprada, hay que estar pendiente y mucho de. Quiero deciros, problema con el cable térmico de la nevera, con termostato, acá solo 3 pollos de 24, pues sí que tienes un problema. Lo primero, tienes, Pokefan dice, ¿qué voy a hacer con esos pollitos? Pues regalarlos. ¿Voy a incubar patos? Mi intención es que sí, pero siempre hay que buscar a personas cercanas a mí, compañeros, amigos, que los quieran para después seguir cuidándolos. Saludo para Wisconsin, Janlet Rivera, también para José Jesús. Voy respondiendo como voy pudiendo. Si veis que se me pasan los comentarios, pues repetidme la pregunta. Buenas tardes, saludos. Ubicación del termostato de la fuente de calor. Lo explicamos siempre, José de Jesús, en las incubadoras que hemos hecho ya anteriormente. Y prácticamente, pues prácticamente casi siempre utilizamos el mismo sistema porque va estupendamente. No preocuparos por las preguntas. Haced las que tengáis que hacer. Yo ya voy respondiendo como voy pudiendo, ya me veis. Eso siempre es bueno. ¿Qué termómetro me aconsejas? Pues termómetros, los de mercurio, a mí me gustan personalmente más.
pero me gusta apoyarme también para tener otra lectura de los digitales. No hay que rehusar de la tecnología si se puede llegar a ella, ¿vale? Patos, que si vamos a incubar patos, pues yo siempre, antes de incubar una especie, pienso que después alguien se puede hacer cargo de ella. Es el caso, por ejemplo, de estos pollitos que ya digo, van a ser en un par de horas para un amigo que se los va a llevar, ¿vale? Como te digo, las incubadoras, cuando las compráis, es decir, las incubadoras chinas, que si para acá, que si para allá, es que esto no es una tostadora que tú pones la tostada y la quitas y depende de si la tienes más tiempo o menos. Aquí hay muchos parámetros que influyen y que tú tienes que estar pendiente y saber utilizarla. Saber a qué tienes que prestar atención, qué temperatura es la ideal, la cantidad de agua para qué humedad necesitas. No se trata solo de echarle agua, conectarla y allá que va. Muchas veces fallamos en el desconocimiento de muchas cosas de las incubadoras. No es que la incubadora sea buena o mala, que también las hay, por supuesto, pero si tenemos ya ciertos conocimientos, podemos sacar mejor partida a esta incubadora, a ese aparato que compremos, ¿vale? Yo lo que sí dije en el directo de esta mañana es que hemos empezado este canal simplemente con la pretensión de ayudar, pero que si el día de mañana, pues alguna empresa dice yo tengo incubadoras de este modelo y como muchos hacéis preguntas en los foros, en Facebook, mira, quiero comprarme la incubadora modelo tal, ¿alguien la tiene? ¿Cómo le ha ido? Pues si una empresa dice tengo este modelo y quiero que le hagas un seguimiento en tu canal, pues yo entonces con mucho gusto diría, mira, tengo este modelo de la casa tal, el modelo tal y vamos a hacerle un seguimiento de incubación. Ya no tengo que decirte nada más. Tú vas a ver el seguimiento de incubación, los 21 días de incubación, por ejemplo, de huevos de gallina, y vas a ver los resultados. Ahí no hay engaño posible. Vas a ver los resultados de primera mano y vas a decir, pues para mí yo veo que esta incubadora es buena o esta incubadora es mala. Es lo mejor. Pero yo no trato el canal de hacerlo para criticar una cosa u otra. Yo solo digo que hay que tener varios conocimientos a la hora de incubar. Y eso es lo que pretendemos contarte poquito a poco en este canal. Para eso lo hemos hecho. Esto no es abrir la puerta, meter los huevos, esperar X días y salen los pollitos solos. No, para nada. Si piensas eso, estás equivocado. Hay muchas cosas detrás de la incubación, ¿vale? Judías verdes, pues no, las gracias para ti. República Dominicana, muchas veces parece imposible que estemos tantas personas juntas pendientes de estos pollitos ahí tan tranquilos y desde tantos puntos de vista, ¿no? Belial, bueno, llevo mi tercera puesta hoy, 18 días, en fin, ahora intentaré leer el comentario, a pesar de que las dos primeras solo tuve un porcentaje de 10% y muertes en los huevos, pues nada, a seguir intentando y hay que seguir intentando corregir esos errores. Me dicen que si no se queman con la bombilla, pues ahí los veis, están retirados y repito, ellos se acercan más o menos según les conviene y no se queman, no tienen ningún problema. Como veis, unos que tienen más frío se quedan debajo y otros se retiran más. Otro Pokefan, compré una incubadora y total, vosotros contándonos vuestras experiencias. Me alegra de que estáis contentos y que hasta el punto de que queráis recomendar el canal. Yo os lo agradeceré siempre. Repito, si por casualidad se me pasa una pregunta, perdonadme, pero sigo intentando avanzar aparte de saludaros y de contestaros, ¿vale? Que lo entendáis. Estaba hablando de antes de las bombillas y de que te hubierais cuidado con el cacharro del agua, ¿vale? Un saludo para Murcia también, Juan Manuel. ¿Por qué? Porque lo principal es, lo mismo que si ponéis papel, no poner la bombilla demasiado baja, porque ya sabéis que calor y papel, todas estas cosas, cuando hagáis algo, siempre buscar la forma de decir, bueno, ¿qué pasaría si pasara esto? Porque lo que menos pienses puede pasar, ¿vale? Y si hay animales dentro moviéndose, pues es un peligro añadido. Normalmente, vamos ahora con la comida. Normalmente, mira, lo primero, en los primeros días, una tapadera baja, ¿vale? Saludos para Murcia, para Judía. Sí, tenemos una página en Facebook, Antonio Incubadora. Metes eso y seguro que te sale un montón de artículos ya desde que creamos la página de Facebook. Y también tenemos un blog, www.antonincubadora.com. En el blog también contamos más cosillas y nos paramos más detenidamente, ¿vale? Y también te recomendamos la página www.todoincubadoras.com. Ahí
otro punto de vista de la incubación. Antonio, ¿tienes que menear los huevos? Tuba, claro que sí. En esta incubación que hemos terminado, he volteado los huevos 2, 3 veces la mayor parte de los días y hasta 4 veces según he podido por cuestión de trabajo, familia y demás, ¿vale? Lo ideal, mínimo, 4 volteos al día, ¿vale? Mandamos un saludo, ahora lo diré cuando vuelva a aparecerme el mensaje, para México, pero voy a decir exactamente la zona desde donde nos están viendo en este caso. Sabinas, Coahuila, desde México, pues un saludo para allá. Es lo que estaba comentando antes, Pablo, que esta bombilla no es la ideal. Lo ideal sería una bombilla roja de infrarrojo, ¿vale? Nosotros también comentarte que la comida, normalmente yo le echo a los pollitos y a los de codorniz y prácticamente a todo el pienso de iniciación bien molido, muy fino. Pienso de iniciación para pollitos de gallina, que aquí es fácil de conseguirlo. Pero, por ejemplo, ahora mismo no tenía pienso de iniciación y mientras vienen a recogerlo para que tomen su primera comida, eso es avena. Avena de la normal que utilizamos para nosotros en cocina, ¿no? Avena. Estos granos son de avena, ¿vale? Como si tienes pan rallado. También he echado mano del pan rallado en más de una ocasión cuando no he tenido lo correcto, ¿no? Eh, bueno, también iría bien una bombilla que solo produciera calor, claro que sí, sería lo ideal. Y si está en un sitio oscuro, pues ponerle con un temporizador una bombilla que dé claridad, una de estas de ahorro energético, por ejemplo, para que ellos tengan conciencia de la noche y el día, ¿vale? Eh, Belial nos cuenta también su experiencia, pues gracias a todo el que pueda aportar algo. Ahí tenéis otro pollito bebiendo, ahí sin problema del bebedero. Me dicen que no entiendo tu pregunta, que para eso meto una. Aquí también podrías poner para la criadora un termostato y una resistencia de silicona. Mientras que den calor, pues perfecto. Eh, Nos preguntan, la tica pica pregunta de Cuernavaca, Morelos, que si ayuda a salir a los pollitos o no. Tenemos vídeos ya de eso, de ayudar o no a los pollitos, echarle un vistazo porque más que yo lo comente aquí rápidamente, ya te digo, de eso sé que hay vídeos, ¿vale? De si debemos ayudar a los pollitos, en qué condiciones, cuáles pueden ser los resultados, pero siempre teniendo en cuenta que se pueden presentar muchos casos. Como te digo, la alimentación, para salir del paso mientras compramos pienso, si nos pillan en un fin de semana los nacimientos y no hemos pensado en comer, en comprarle la comida, pues pan rallado, pan mojado con agua, avena en este caso, galletas normales tamizadas, hechas harina, roscos también tamizados, hechos harina, todo eso nos puede servir para sacarnos de un apuro, ¿vale? Saludamos a Rosa, que también está ahí pendiente. Te saluda Rosa en Perú. Me gustaría saber si había alguna forma de aplicar esto. Claro, tanto para reptiles como para aves, como para cualquier animal. Simplemente lo que tenemos que saber es qué temperatura, qué humedad y cuántos días de incubación. Estas incubadoras, lo que quiero enseñaros es a modificar para lo que necesitéis la temperatura y la humedad de dentro, ¿vale? Rosa Irene de Perú, saludos. Vamos intentando contestar, pero eso es buena señal. Pasan muy rápido porque somos cada vez más. Repito, si no he podido ver la pregunta y me la hacéis de nuevo, pues intentaré responderla, ¿vale? Como digo, todas estas cosas nos sirven para alimentar a nuestros pollitos mientras que podemos hacernos con su pienso de iniciación. Y ya después, cuando se ponen más grandecitos, pues lo que les quieras echar, insectos que te lo van a agradecer, un poco de verdurita, restos de comida, ellos comen de todo. Yo creo que le hacen más fiesta a los restos de comidas y otras cosillas como verde y demás que incluso a los piensos elaborados, ¿vale? Pero al principio es más fácil sacarlos adelante de esta forma. Si los quieres criar en el tema ecológico de forma natural, una vez que ya tengan más edad, que pueda controlar mejor, que ya hayan pasado esa zona de peligro de las primeras semanas de vida y demás, pues ya después puedes dedicarle a una cría ecológica, ¿vale? Más ecológica si es lo que estás buscando. Ahí dice que galletas María, yo no te voy a decir marca, pero galletas sí. Yo no vendo nada, porque yo he tenido animales, pero ahora por diferentes motivos no podría prestarle la atención que merecen y yo para tener animales mal cuidados, mejor es no tenerlos, ¿vale?
Yo prefiero no tenerlos. Por eso ahora mismo no estoy en condiciones, no tengo tiempo para criar animales y por eso no los tengo, ¿vale? Si se tienen, que estén en condiciones, por lo menos, ¿no? ¿Qué menos que eso? No vendo nada, yo siempre lo digo, os lo digo a vosotros, nosotros no nos dedicamos a vender, hacemos esto porque nos gusta, porque estamos juntos, mi hijo y yo, en este proyecto, y el pequeño también, y mi mujer, al final estamos todos pendientes, miramos las visualizaciones, miramos los me gusta, estamos y recibimos todos los comentarios de buena forma, los buenos y los malos, siempre que, repito, sean con educación. Hay que saber aceptar críticas o si alguien da un comentario para mejorar, de verdad lo digo, a mí no me cae nada de eso mal, al contrario, que se note que haya movimiento, pero siempre desde el respeto, ¿vale? Se pueden decir las cosas sin estar de acuerdo, pero de buena forma, ¿no? Este fin de semana he tenido 12 pollitos y uno de ellos tiene el dedo del centro muy torcido y anda cojeando. Es debido a mala incubación. Bueno, yo siempre digo que si tenemos muchos nacimientos y uno de ellos no viene bien, es que eso ocurre hasta en las mejores familias, ¿no? No todo sale bien, incluso en la naturaleza, ¿no? Si hemos tenido buenos resultados y uno presenta alguna anomalía, tampoco quiere decir que la incubación haya ido mal, ¿vale? Tampoco nos volvamos locos. Si metes 20 huevos y salen 17, no te estés comiendo la cabeza porque no han salido los otros 3. Si ha salido 17 pollitos, ¿qué quieres? Un 100%. En fin, que seguimos avanzando. Te estaba diciendo en el tema de la comida, ¿no? Que podemos sustituir para un apuro, ya te digo, yo hoy lo estoy haciendo con esa tacita de avena, esa tapaderita, y ahí están descansando, porque ahora al principio pues están más descansando que con ganas de comer. Ya cuando se reponga, pues entonces ya empezarán a echar cuenta del agua y de la comida. A mí me salieron algunos con las patas torcidas y demás. Muchas veces eso puede ser un síntoma de humedad elevada, los dedos torcidos o las patitas torcidas, pero que puede ser por muchos más motivos, ¿vale? ¿Para qué sirve la resistencia de silicona? Para dar calor. Se utiliza para la temperatura. Dice, ¿eso de los granos de pimienta es verdad? Pues yo te voy a decir una cosa. Antes, hace mucho tiempo, cuando no había tanta bombilla, tantos medios y eso, a los pavos y a los pollitos, para quitarles el frío y abrirles el apetito y demás, es verdad, se le daba una bolita, una pimienta, y se ponían, que parecía que le habían metido, se ponían muy espabilados, muy alegres y con muchas ganas de corretear, de comer y demás. De esa manera pasaban frío. Yo recuerdo que las personas mayores no le ponían bombillas y demás porque antes no había para comer, imagínate para la luz. Lo tenían metidos con muchos trapos en cajas y cuando lo sacaban hacían eso. En el tiempo de lluvias, de frío y demás, le metían su pimientita y a correr, ¿vale? ¿Por qué salen pollitos con la cabeza chueca? Bueno, ahora mismo están mojados, no tienen todas sus plumitas bien, estaban apretujados en el huevo, en fin, poquito a poco, ¿ves? Eso lo hacía mi abuela. Las personas de antes sí que sabían de estas cosas también. Yo digo muchas veces que siempre es bueno escuchar a las personas mayores, porque las experiencias, eso no tiene precio. Que alguien te cuente sus experiencias te ahorran muchos errores, mucho tiempo y muchos fallos, ¿vale? Desde Almería, una criadora, se me ha pasado. Eh, pues un saludo para Almería. Dice que si es mejor una bombilla o una resistencia de calor. Lo mejor es lo que consiga una temperatura con la cual los pollitos estén a gusto dentro de la criadora. Me da igual el método que utilicéis. Si la bombilla ahí siempre encendida, como poner un termostato con cualquier fuente de calor a una temperatura en un principio programada. Lo ideal es que estén, como estáis viendo estos pollitos, tranquilos, sin echar cuenta de la bombilla. Ya se mueve uno para acá, ya se mueve otro para allá. Llevan horas de nacido. Estos mañanas están correteando por todas partes, ¿vale? Y los sacaban a que les diera el sol. Claro, había que aprovechar la luz solar, por supuesto. ¿Cuál es la temperatura máxima de la incubadora? Bueno, a mí me gusta incubar a 38, ya lo sabéis. 38,5 todavía podemos tener buenos resultados, pero ya pasar de 38,5 ya estamos en zona de peligro. Yo os recomiendo que con 38, 38 y algunas décimas máximo, ¿vale? Algunos picos son asumibles, ¿vale?
Luis, Antonio, me informé sobre por qué salían los pollitos con las patitas torcidas y es porque si no limpia la incubadora se quedan bacterias y hongos. También puede ser por el conocido generalmente así generalizando como virus de la incubadora, pero también vigila la humedad. También puede ser por un exceso de humedad. Bueno, aquí nos dice Kevin un oboscopio antiguo. En vez de mirarlo con luz, con una vela y lo miraba al contraluz. Ya digo, en la oscuridad. Cualquier método sirve, ¿eh? Hay que ingeniársela, saber con lo que se cuenta e intentar salir adelante con lo que tengamos. Eso es lo bonito de todo esto. Unos porque les gusta experimentar, otros porque en su país no hay tantos medios y otros porque aunque los haya, el tema económico no alcanza como para comprar última tecnología para hacer las incubadoras. Así es, así es. ¿Con qué desinfectas tras cada incubación? También hay vídeo de eso. Eh, si saltara a 39 y pico durante un par de horas, morirían los huevos. Es que ya 39 ese pico de temperatura y durante 2 horas es mucho. Depende de los días, pues aguanta un poquito y vamos a ver, si ya tienes muchos días de incubación, ya por esperar no vas a perder nada. Puede que alguno salga, ¿vale? A lo mejor no les ha afectado tanto, o a lo mejor salen con alguna secuela, pero es cuestión de probar. Sí, yo desinfecto con agua, un chorreoncito pequeñito de lejía, y dejo un poquito y después aclaro con agua solo, ¿vale? Seco, enchufo la incubadora y ya dejo que la evaporación desinfecte los rincones donde más o menos no se puede llegar. Ahí nos comentaban que estaban haciendo una incubadora en microondas. Hemos puesto vídeos de seguidores que nos muestran sus incubadoras con microondas. Nosotros intentaremos hacer una también, ¿por qué no? Y van bien, lo que pasa que ya tenéis que tener en cuenta que es muy poca capacidad, prácticamente como la nuestra que hemos hecho y que hemos probado en estos vídeos y que hemos hecho estos directos gracias a ella en el día de hoy, ¿no? Ya digo, los picos de temperatura son malísimos y ya cuando te vas a 39, 40, bueno, eso es bastante malo, ¿vale? ¿A qué se puede deber las muertes en el huevo a medio hacer, siendo los progenitores jóvenes y fuertes? Pues repito lo mismo, falta de renovación del aire, un pico de temperatura, puede ser por muchos motivos, ¿vale? Poco volteo, ya te digo que a veces hay cosas que se pueden deber por múltiples motivos. ¿Cómo le hacen los agujeros al congelador? Pues con un taladro, ¿vale? Con un taladro. 37,7 de temperatura y 50% de humedad. Perfecto. Yo le metería un 60% de humedad relativa a la incubación de gallina y de codorniz. O un 55 si te cuesta trabajo llegar al 60. Y el volteo cada 2 horas. Volteo lo ideal es mínimo 4 veces al día. A partir de ahí saca tus conclusiones, ¿vale? Se estuvo ventilado cada media hora, pulverización. Bueno, ahí estaba contando, pero se me... Lleva una ventilación, bueno, ahí hablando de cada uno contando sus experiencias, ¿no? Eh, Evidentemente, quiero deciros, ya aprovecho a ver si me aparece aquí en la pantalla el comentario, porque es que se me van y vienen. Termostatos hay de muchos tipos y quiero que entiendas que yo no los he usado todos. Yo cada vez que he pillado un termostato nuevo, diferente, lo he tenido que montar así por encima en el escritorio y comerme la cabeza de sacar cómo funcionan o cómo van. Hay algunos que son verdaderos laberintos y a fuerza de probar y probar los he ido sacando para adelante como medio he podido, pero que no los he utilizado todos, ¿vale? Una vez hiciste un vídeo enseñando la temperatura de la gallina de incubación y creo ¿por qué nosotros ponemos...? Sí, sí, es verdad, fue un vídeo que nos mandó una persona y tengo por ahí guardado todavía otro, donde le hizo otro seguimiento de incubación y es verdad que la sonda daba una temperatura por ahí. La naturaleza es sabia, pero los consejos y los parámetros de incubación recomendados en incubaciones son las que os estoy contando. Yo ahora ya como no tengo animales no puedo hacerlo realmente yo con mis aparatos, con mis mediciones, con mis seguimientos y demás. Pero sí es cierto, tienes toda la razón. Hay uno de los vídeos que es incubación natural con una gallina donde una persona que seguía nuestro canal pues nos lo mandó y sí, lo decoramos y lo subimos. Y tengo otro con otro seguimiento a otra gallina. Yo te digo pues lo que sé, ¿no? Con lo que más o menos podemos tener garantías de más nacimientos, ¿vale? Eso es lo que intentamos. Evidentemente la incubación artificial no es como la natural, pero también hay que reconocer que hoy en día hay unas máquinas que tienen unos porcentajes increíbles para cantidades bestiales de huevos, ¿vale?
Tenía 10 huevos de gallina y se me murieron casi todos los embriones y solo me nacieron 3. Lo primero, siempre lo primero a comprobar, yo lo digo siempre, temperatura y humedad. Miramos si esos parámetros de incubación están bien dentro de la incubadora, con un termómetro independiente o varios que no tengan nada que ver con el termostato, y vemos si es verdad lo que nos marca, ¿vale? Después, a partir de ahí, pues tenemos que seguir buscando y pensando. ¿Qué gallina es la mejor incubadora? Pues bueno, aquí hay la típica americanita, que le decimos a todas las gallinas pequeñitas que esas son máquinas de incubar, ¿vale? Se quedan cluecas cada 2 por 3, lo que pasa que no tienen mucha envergadura para incubar muchos huevos, pero son muy buenas y por aquí, por Andalucía, son las que más se utilizan. Después a todas las encuadramos como americanitas, pero son distintas razas de pequeñas gallinas, de pequeñas aves, que tienen la ventaja de que se quedan cluecas muchas veces a lo largo del año y que por eso se utilizan. Porque es frecuente de que cuando tengamos una serie de huevos para incubar, tarde o temprano estas gallinas se pongan y se echen, ¿no? Por eso son las que más se utilizan por aquí. Pero que si te pilla una gallina de cualquier raza y se queda clueca, pues que igual, ¿no? Al aporte de calor después de los primeros 15 días voy bajando 1 grado por día para conseguir la temperatura en ambientes correctos. Bueno, yo repito que yo en las cosas que contáis, pues no puedo opinar. Yo siempre hago lo mismo. La temperatura 37,8 o 38 grados durante la incubación y le bajo 1 grado los 2 últimos días y subo la humedad relativa, ¿vale? Hay veces que no he podido bajar la temperatura ni subir la humedad en los últimos días y han salido bien porque prácticamente toda la incubación ha sido buena y resulta que si todo ha sido buena en los 2 últimos días, pues si mantienes lo mismo, pues vas a tener también buenos resultados, ¿vale? Yo uso las gallinas inglesas para incubar, José Manuel, sí, sí, sí. Las inglesas también les ocurre lo mismo, se quedan muchas veces cluecas y son muy buenas incubando. Los criadores de gallos de pelea, de hecho, prefieren criar sus gallos así, de esa manera. ¿Son de alguna raza específica esos pollitos? No. Son, estoy mirando porque se me está desenfocando ahora. No, son las típicas gallinas camperas que llamamos por aquí, que son gallinas que se crían sueltas en el campo de un montón de razas de ponedoras. Todas las que pillamos las echamos con el grupo y salen cruces, son gallinas cruzadas de diferentes razas, pero todas ponedoras. Al final van quedando las más resistentes, una selección natural al frío o al calor en verano y son las que van sobreviviendo de alguna forma, ¿no? Al final casi siempre sacamos pollitos de esas gallinas y vamos renovando y de vez en cuando pues pedir algún gallo prestado para meter sangre nueva en el gallinero, ¿vale? Porque no son de ninguna raza específica. Aquí le decimos cortijeras o gallinas de campo, ¿no? Sin ponerle un nombre en concreto porque tampoco lo tienen, por lo menos en este caso, ¿vale? Seguimos avanzando, llevamos ya pues casi 1 hora, ¿eh? Casi 1 hora de directo hablando de esta jaula nacedora. Repito, para los que os vayáis incorporando, que he metido 6 pollitos solos, pero que han nacido más en nuestra incubadora pequeña, en nuestra incubadora casera. Lo que pasa que no he querido decir el resultado exacto en este directo para no reventar el resultado final en el vídeo que estamos grabando del seguimiento de los 21 días de incubación, porque hemos hecho una serie explicando todos los pasos que hemos seguido en este proceso de prueba que le hemos hecho a la incubadora casera. Hemos contado un poquito de todo, hicimos una grabación inicial, otra cuando íbamos por la mitad de la incubación con 10-11 días y después hemos hecho otra al final. Y no te voy a contar el final de la película porque si no después no tendría ningún sentido el vídeo. Por eso he decidido meter pues estos 6 pollitos que estáis viendo aquí en nuestra jaula criadora, ¿vale? Más cosas, hemos hablado del agua, hemos hablado del recipiente, en principio una tapadera de cualquier bote de cocina y después ya cuando ya estén más sueltos, más ágiles con un día o dos, pues ya van a necesitar también más cantidad de comida, ya le ponemos pues unos recipientes, unos comederos más grandecitos, pero siempre que lo tengan fácil para acceder a la comida, no se lo pongamos difícil, ¿vale? Ya le podemos ir viendo pues una hojita de lechuga, algún insecto que te lo va a agradecer y poquitas cosas que los pollitos son muy bonitos y agradecidos, ¿no? Comentar, bueno, le tengo quitada la tapa a este cacharro de plástico, a esta criadora.
Normalmente, bueno, la puerta esta que veis, mira, cabe la mano sobrado, sin ningún problema. Tenéis que tener cuidado con la humedad. Al tener un cacharro con agua o varios cacharros con agua dentro, si no tiene ventilación, pues se va a producir condensación dentro y la humedad es muy mala para los pollitos. En el momento que veáis condensación dentro, demasiada condensación, ¿vale? Dentro de la jaula, pues hay que abrir unos agujeros de ventilación para que ahí entre aire y no, aunque se escape un poquito de calor, pero que no estén los pollitos con demasiada humedad, que puede resultar fatal. También porque los excrementos con humedad pues van a ser más líquidos, los pollitos van a estar sucios. Repito, no es lo ideal, hay que vigilar que no haya mucha condensación dentro de la caja, que tiene que haber, igual que en la incubadora, una garantía de que se está renovando el aire y que la humedad no se dispara, ¿vale? A eso hay que estar pendiente. Si quieres colocar un termómetro en el interior de la caja, pues también puedes hacerlo en una zona intermedia para que sepamos una temperatura intermedia no cerca de la bombilla ni tampoco en el otro extremo de la caja. Repito, que ellos puedan graduar esa temperatura, que ellos puedan ir y venir según necesiten más o menos calor. Eso es lo ideal, ¿vale? Nosotros, como te digo, esto ha sido poner estas cosillas que teníamos aquí para salir al paso, para seguir con los pollitos aquí, una vez que mientras vienen a recogerlos y nos sirven pues para hacer este directo. Eh, Dice aquí, teníamos una pregunta de que todas las codornices salían mal porque eran de la misma sangre. Hay que renovar siempre. No podemos seguir sacando y sacando de padres, de hermanos, de primos, de abuelos. Meter de vez en cuando algún macho entre vuestras codornices, entre vuestras gallinas, entre vuestros pavos, entre vuestros animales, para refrescar la sangre, ¿vale? Para ir mezclando las crías de unos con otros, ¿vale? Hay criadores que tienen apuntados sus árboles genealógicos, las parejas de las que vienen, porque cuando hablamos de raza, por ejemplo, en los gallos de peleas, ¿no? Tenemos muy en cuenta las castas, de dónde provienen, la raza que traen, en fin, para saber perfectamente de dónde viene el gallo, de qué familia y de qué descendencia estamos hablando, ¿no? Pues esto no hay que llevarlo con un método tan estricto, pero siempre es bueno de vez en cuando renovar sangre, porque eso trae enfermedades, animales más débiles, menos puesta, menos carne, en fin, la consanguinidad no es bueno, hay que evitarla en la medida de lo posible y es fácil, ¿vale? Está a nuestro alcance, es fácil poder hacerlo, ¿no? Otra cosa que te estaba comentando, pues lo de la condensación, hay que tener mucho cuidado con ella. Y bueno, me están comentando un montón de preguntas que han entrado de golpe. En las dos primeras me nacieron solo un poquito. Bueno, el día de sexo subí la humedad al 70%. Hay que buscar siempre los problemas, no esperar a última hora y querer encontrar soluciones antes de intentar hacer otra apuesta, meter otra apuesta en la incubadora. Si la anterior no fue bien, hay que intentar averiguar cuál ha sido el problema, porque si no el resultado va a ser igual o parecido, malo, ¿vale? Otra cosa es que la última fuera bien y volvemos a incubar y ahora ha salido mal por cualquier motivo. Pues comprobamos primero los parámetros y si por si se ha movido alguno o no, y después siempre hay que romper los huevos porque se aprende mucho de los huevos rotos. A lo mejor una incubación que en principio, imagínate, has metido de 12 huevos y te han salido 5 pollitos y dices tú, bueno, ni el 50%, ha sido mala la cosa. Pues dice, pues bueno, ha sido mala la incubación, pero lo mismo rompen los huevos y el resto es que estaban claros, no tenían pises. Pues de lo que podría haber sido una mala incubación resulta que ha sido buenísima porque el 100% de lo que tenía pise te ha salido. Pues así de fácil. Me preguntan por aquí que si he fracasado alguna vez en las incubaciones. Tantas que ni me acuerdo. Pues claro que he fallado. Un montón de veces. Y de ahí pues he aprendido mucho, he sacado muchas conclusiones, he pasado días en vela pensando en qué he podido fallar y he vuelto a incubar después de un error creyendo que había solucionado el problema y he vuelto a fallar. Aquí perfecto nadie. He fallado un montón de veces, pero hay que saber reponerse, aprender de los errores e intentar buscar soluciones o intentar averiguar
por qué hemos fallado. Eso es lo que pretendo transmitiros con este canal. Ahora mismo juego con ventaja en las incubaciones, tengo que reconocerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente aplicamos todo lo que sabemos y los huevos que buscamos son huevos de garantías, ¿no? A ver si pasa este mes, nos metemos ya con más calor porque, repito, hoy ha estado lloviendo casi todo el día y vienen por ahí diferentes borrascas. Parece que tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa y puede que sea pasada por agua. Eh, Voy a intentar buscar huevos. Ahí me tendré que fiar de los criadores, ¿no? Pues evidentemente para buscar huevos de pato, que tanto me pedís que incubemos huevos de pato, o de pavo, o de otras variedades de codornices, en fin, todas estas cosas, ¿no? Normalmente eh, los huevos de codorniz y los huevos de gallina, pues tengo familiares y amigos que tienen y sé cómo los cuidan y sé los porcentajes que tienen de machos por hembra y demás y sé que más o menos las puestas pueden ser de garantía en lo que a los huevos se refiere, ¿vale? Una pregunta, Antonio, una pregunta de lógica. Si la calor sube, ¿por qué siempre ponemos la resistencia de calor arriba? Pues para que no se concentre mucho calor. Si pongo la resistencia abajo, que se puede poner, que también hay incubadoras cuyo diseño son de ese estilo, a mí me gusta más ponerla arriba, porque así también en la circulación del aire hacemos que el aire caliente salga por los orificios de arriba y fuerce la entrada de aire nuevo por los de abajo. Y me gusta que se concentre el calor arriba y con el ventilador, pues cuando ya el calor está bien repartido arriba, con el ventilador bien centrado, hacer un reparto homogéneo hacia abajo de ese calor. A mí me gusta ese sistema, pero no por nada. Cualquier sistema que te permita tener en la bandeja de huevos la temperatura y la humedad ideal o parecida, te vale. De hecho, si tú te fijas en una marca o en otra, cada una tiene sus diseños de incubación para grandes, para pequeñas incubadoras, en fin, para todo tipo de incubaciones, ¿no? Hay muchas incubadoras que tienen la parte de calor en la zona de abajo y después la parte de arriba simplemente es una tapa de cristal con bisagras o de quita y pon para poder acceder al interior de los huevos y demás, ¿vale? Que no tiene mayor historia, ¿no? Si tú a fuerza de probar encuentras otro sistema y repito, te da en los huevos, que es lo que necesitamos, la temperatura y la humedad correcta, adelante, ¿no? Siempre utilizando la precaución de que los pollitos cuando nazcan ni se quemen, ni se ahoguen en el recipiente con agua, ni esas cosas, ¿no? Porque ya nos cuesta bastante trabajo criar estos animalitos para que después cuando están débiles recién nacidos tengamos una trampa mortal esperándoles en la incubadora después de recién nacidos, ¿no? Es lo que siempre hay que intentar, ¿no? Sobre todo que ellos estén lo mejor posible, ¿no? Para tener animales hay que tenerlo lo mejor posible. Yo para eso, si no les puedo dar todo lo que necesitan, o por lo menos lo que yo creo que necesitan, mejor me abstengo y prefiero no tenerlo, ¿vale? Ahora mismo, si te soy sincero, lo que tengo así es una tortuga sulcata africana, de espolones. Es ahora mismo el único animal que tengo, ¿vale? Más cositas, pues yo creo que hemos hablado de un montón de cosas y hemos respondido también a un montón de preguntas, ¿vale? Ahora ya, cuando termine el directo, pues echaré el resto de pollitos que salieron en la incubadora, que no te voy a decir número, te enterarás cuando veas los vídeos del seguimiento a la incubación de 12 huevos de gallina en nuestra incubadora pequeña, para que estén todos los hermanitos ahí juntos, hermanitos de camada, comiendo esa avena que hemos puesto ahí, el recipiente con agua. Y ya digo, dentro de poco vendrá mi amigo compañero por estos pollitos que han salido en esta incubación y ya pensando en lo siguiente. Ahora mismo los planes que tenemos a corto plazo es terminar la serie de vídeos que estamos dedicando a la incubadora con volteo automático de dos bandejas. Calibrarla, la he pintado hace poco, ya lo veréis próximamente en los vídeos que subimos cada sábado, la he pintado, ha quedado muy bien, como te dije, de un color granate, y ya una vez que me la traiga aquí a casa, cuando se quite el olor a pintura, porque la iba a traer hoy, he estado allí donde tengo la incubadora, pero cuando fui a mirarla tenía un olor muy fuerte a pintura, y meterla aquí en casa, pues en poco tiempo iba a estar toda la casa con un olor fuerte a pintura. Voy a esperar una semanita más. Cuando ya esté medio bien,
pues la calibraré, grabaré el vídeo con la calibración una vez más del termostato, de esa incubadora, os lo explicaré detenidamente. Y bueno, aquí me cuenta, porque fan, yo hice una incubadora en una caja de madera para 30 huevos, puse 30 y nacieron 29. Es un resultado excelente, ¿no? Pregunta. Bueno, es un resultado increíble, desde luego buenísimo. Con ese resultado te puedes dar por contento y es un resultado perfecto. ¿Es malo poner huevos en la incubadora en días diferentes para que no nazcan? Hombre, no es lo ideal, ¿vale? Porque los primeros pollitos ya te van a poner la incubadora sucia, patas arriba y van a estar molestando la incubación de los otros huevos. Hay veces que incubamos o queremos incubar huevos de diferentes especies. Pues yo siempre digo que la que tenga más días de incubación, meterla primero y cuando consuma los días necesarios para meter, por ejemplo, otros huevos que necesiten menos, meterlos y así intentar que nazcan todos a la vez o en el margen de menos horas posible para evitar la suciedad dentro de la incubadora de los primeros nacimientos, porque eso no es bueno, ¿vale? Eso no es lo ideal. ¿Que se puede hacer? Pues sí, se puede hacer, pero repito, no es lo ideal, ¿vale? Hacer esas incubaciones. Como te digo, pues vamos a calibrar el termostato de nuestra incubadora automática y después pues nos pondremos manos a la obra para probarla. A lo mejor si tenemos ganas en un futuro, pues probamos de nuevo esta incubadora pequeña que tan buenos resultados, te adelanto, ya nos ha dado con los huevos de gallina y la probamos con codorniz o con otra especie si pillamos por ahí, ¿vale? Tendremos que comprar porque ya si busca otras especies, pues hay que mirar por ahí a criadores y si queremos variar, pues hay que invertir un poco de dinero y comprar esas especies, ¿no? Quizás la probaremos. Lo que sí voy a hacer a partir de ahora, después, una vez que la probemos, si vemos que funciona bien y todo, pues hacer en un vídeo un resumen más rápido de todo lo que hemos hecho, resumiendo todo el montaje, ¿vale? Juan Manuel Tobal Caballero, las americanas enanas, ¿cada cuánto ponen huevos? Quiero sacar esa especie y no sé, pues bueno, si hay alguien que haya sacado esa especie, pues para adelante. Ponen bastantes huevos, pero evidentemente como las ponedoras no, ¿no? Las americanitas y todas estas especies al cabo del año pueden poner a lo mejor me puedo equivocar, perdonadme si hay algún criador que conozca más a fondo esta especie, pues a lo mejor pueden poner 100, 150 huevos. Ya digo que se quedan cluecas muchas veces al cabo del año, pero esa en concreto no lo sé. ¿Con qué tipo de huevos probarán la incubadora automática? Pues primero para empezar de gallina, pero repito, ya después intentaremos incubar, os lo prometo, en esta primavera-verano, otras especies que resulten llamativas, ¿vale? Me voy a poner manos a la obra a buscar por ahí otras especies para ir variando. Y patos, sobre todo, porque yo no sé qué tienen los patos, pero muchísimos de vosotros me preguntáis que cuándo vamos a incubar patos. Intentaremos hacerlo, ¿vale? Como os estaba diciendo, pues en esta incubadora automática, la ventaja que tiene es que al tener la puerta de cristal, aunque sea de doble cristal, una vez que la probemos y demás, la mayor parte de las veces las voy a utilizar de nacedora, porque así, igual que estamos haciendo hoy, podremos ser testigos en directo de los nacimientos de las especies que decidamos incubar, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Meter como novedad en nuestro canal, ya lo estamos haciendo, lo tenía ahí aparcado desde hace tiempo que queríamos hacerlo y vamos a seguir con ello, de hacer todos los directos que podamos. Cada vez que estemos incubando una serie de huevos, nos ofrece la posibilidad de hacer un directo, por ejemplo, con los nacimientos, pararnos detenidamente en la cuestión que queramos y, por supuesto, también después viendo los pollitos, ¿vale? Es que los patos son muy lindos, nos dice Pokefan, y así es. La verdad es que yo no sé qué tienen los patos, que son preciosos. Y si un pollito llama la atención de los niños, yo no sé qué tienen los patos, pero tienes toda la razón. Los patos atraen del tirón a pequeños y mayores. Intentaremos hacerlo, ¿vale? Os lo aseguro. Pues eso, lo que os estaba diciendo, que lo siguiente, me dicen por aquí que si el agua tiene que estar cerca de la fuente de calor. No necesariamente, pero tienes que tener más en cuenta que si la pones más cerca de la fuente de calor, el agua se va a calentar más, por lo tanto la humedad relativa será más alta y si la retiras, pues el agua estará más fría y la humedad relativa será más baja. Eso para que lo utilices según te convenga en tu caso, ¿vale? Me dice José Manuel que si yo he probado muchos termostatos, ¿hay mucha diferencia entre uno ACO o alguno más barato que sea decimal? Mira, José Manuel, hoy en día, verás, hoy en día hay termostatos que son muy buenos y de diferentes marcas y dan muy buenos resultados.
La pregunta te la tienes que hacer tú, verás, te voy a explicar. Si vas a hacer una incubadora para criar de vez en cuando en tu casa, no te tienes que comer tanto la cabeza, ¿vale? Porque si vas a incubar de vez en cuando, tampoco tiene la mayor importancia, ¿no? Cualquier termostato te puede servir. Ahora bien, si tienes pensado montar un mini negocio o criar para vender y darle más uso, tienes que buscar un termostato que sea robusto, que sea de calidad, porque le vas a dar meneo. El ACO, hombre, hay termostatos muy buenos. Lo que ocurre que nosotros aquí teníamos un sitio muy cercano donde vendían el ACO, y el ACO es muy utilizado en tema de temperatura y de calefacción y refrigeración. Es muy utilizado y con muy buenos resultados. Yo he trabajado en sitios donde se ha utilizado estos termostatos y he visto que han aguantado durante mucho tiempo, día y noche, funcionando constantemente para la aplicación que se le ha querido dar. Y los he utilizado y es cierto que me han dado muy buenos resultados, ¿vale? Pero que, repito, depende del uso que tú le vayas a dar a tu incubadora. Pero que hay muchas marcas de prestigio con termostatos muy buenos y que no tienen por qué ser decimales. Los decimales han salido al mercado, o por lo menos a la mano, a tiro de los consumidores normales de calle, relativamente hace poco. Nosotros antes utilizábamos termostatos analógicos o digitales que no eran decimales. Oye, y hemos sacado muy buenos resultados de siempre. Como el caso que explicaba esta mañana de las bombillas. Las bombillas nos han sacado de más de un apuro. Lo que pasa es que ahora hay más tecnología, resistencias y demás. Y bueno, ya sabes, por España ya no sale económico criar pollitos para vender carne o huevos, o incluso pollitos. Eso dice porque aquí en España quizás lo más rentable sea los exóticos, el tema de exóticos. Pero lo que sí es cierto que con la crisis, antes de la crisis, se vendían animales de todo tipo y a unos precios increíbles. Estaban todos por las nubes y así todo se vendía. Con la crisis todo ha caído en picado y evidentemente el tema de los animales, de las mascotas, no iba a ser menos, y también ha caído y muchísimo. La verdad es que sí. Pues encontré un termostato muy económico, cerca de 5 dólares. Sí, y hay muchas páginas en internet que incluso más barato. Por ponerte un ejemplo, el termostato que hemos utilizado, digital de 12 voltios, creo que estuvo alrededor de 4 euros, más o menos, no recuerdo exactamente. El problema es que necesita una fuente de alimentación de 12 voltios, pero que no son termostatos ni mucho menos caros. Y había termostatos de este tipo a 12 voltios que salían por 1,5 € o 2 euros, ¿vale? ¿Sabrías decirme, dice Patricia Pastor, a ver si me aparece otra vez la pregunta que se me ha quitado de en medio? Es el inconveniente que tenemos de hacer estos directos con el móvil, que aparecen las noticias y se quitan rápidamente, sobre todo cuando entran muchos comentarios. Ya te digo que hay muchos termostatos en el mercado, pero que la pregunta te la tienes que hacer realmente tú. ¿Para qué quieres utilizarlos? ¿Saldrían adelante? En el centro tengo 38, pero en la esquina a lo mejor llega a 36. Bueno, mira, te voy a decir, 36,6 es temperatura un pelín baja. Si tienes que ajustar el termostato de tal forma que cuando hagas el mapa de mediciones de temperatura dentro, en el interior, de 37 a 39, 39 ya va alta, ¿no? En ese margen de esos 2 grados te puede servir, ¿vale? Te puede servir, te puede valer, pero procura que sobre todo esté entre 37,5 y 38 con algunos grados. Si vas a incubar poco, cuando tengas el mapa de temperaturas de tu incubadora, ya sabes dónde tienes que colocar los huevos, los principales, que tengan más interés en que nazca, ¿vale? ¿Cómo puedo comprobar que un termómetro funcione bien? Una pregunta que siempre he tenido, bueno, ahora a ver si la veo. Yo normalmente el material que tengo no es caro, os lo voy a poner aquí delante para los que los veáis. Eh, Mira, este es el termohigrómetro que suelo utilizar para la mayoría de las incubaciones y va bastante bien, pobrecito el pollito, que lo he molestado en su descanso. También tengo, mirad, estos termómetros de mercurio de madera. Y mira, después tengo también, lo voy a poner más cerca, estos termohigrómetros que me funcionan bastante bien, pero que no les he hecho cuenta a la aguja de temperatura porque no me fío. Sí a la parte dedicada a la humedad, al higrómetro, ¿vale? Voy a quitarlos un poquito de aquí delante para que se vean mejor. Ahí están. Mirad qué bien están los pollitos ahí, alrededor de la bombilla.
Y bueno, lo que tienes que hacer es coger, si puedes tener varios termómetros, y dejarlos en un lado en el exterior. Dejarlos un tiempo y mirar qué temperatura marca. Puede que te encuentres que algunos marquen temperaturas diferentes, o puede que, ya sería mala suerte, que cada uno te marcara una temperatura distinta. Pero si ves que dos o tres tienen la misma temperatura, pues guíate por ellos porque a la ley de mayor probabilidad, otra cosa no. Después, el mejor ejemplo de que te funcione o no es de que cuando empiezas las incubaciones, si las mediciones que haces te han servido para llegar a tener éxito, pues no abandones ya ese termómetro. También lo ideal sería que si algún compañero o alguien conocido tuviera un termómetro de estos de precisión, pues te llevaras todos los termómetros, los dejaras juntos al aire libre en la sombra un ratito todos juntos y mirar cuál de los que tú tienes se acerca a la temperatura que marca el de precisión. ¿Vale? Me preguntan aquí que si hacen una incubadora en caja de madera con una bombilla me haría falta ventilador. Solo te voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos una incubadora en caja de cartón con una bombilla sin ventilador y nos fue bien, ¿vale? Si quieres ver ese vídeo, te puede aclarar muchas dudas. La incubadora en caja de cartón con una bombilla, creo que fue una bombilla de 60 vatios, como la que tenemos puesta prácticamente, de la misma potencia. Espero que eso te aclare las dudas que tengas, ¿vale? 1 hora 16 minutos, pues prácticamente vamos a tener que ir poniendo punto y final. Yo ya lo que voy a hacer es recoger todo este montaje que tengo aquí en el cuarto y ir prácticamente a cenar, ¿no? Una pregunta, me he atorado en mi proyecto, ¿todas las corrientes las puedo sacar del termostato de un microondas? El termostato de microondas tiene varios componentes, entre ellos, por ejemplo, el ventilador y también el motor de la bandeja de abajo, ¿vale? De ahí podemos sacar dos componentes valiosas si queremos hacer una incubadora automática, ¿vale? Y reciclando. Después tenemos termostatos de planchas, de calefacción, de calderas de calefacción, de un montón de aparatos, de termos, de un montón de sitios donde podemos sacar termostatos que nos pueden servir, ¿vale? La fuente de calor, como digo, las bombillas de toda la vida, te pueden valer también para tu incubadora, para tener una incubadora reciclada, en fin, de muchos sitios, si no tienes otros medios que hacerla mediante material reciclado. Como digo, pues poco tiempo ya, ¿no? Es tardecito, 1 hora y casi 20 minutos de directo, junto con casi 2 horas que hicimos esta mañana, yo creo que está bastante bien. Marce Pérez, les quiero mandar fotos de mis pollitos que acaban de nacer y no sé cómo, bueno, puedes hacerlo a nuestro correo, ¿vale? Nuestro correo es antonioincubadoras@gmail.com. Ahí puedes mandarnos lo que quieras, ¿vale? Puedes mandarnos fotos, vídeos para compartirlos con todos los que estáis ahí pendientes. Ahora hace tiempo que no lo digo, tengo todavía vídeos ahí guardados para ir poniéndolos. Paciencia, que los iré poniendo todos. Y que si quieres mandar tu vídeo contándonos tu experiencia, si quieres compartir tus consejos, tus secretillos con nosotros, pues que gustosamente recibiremos tus vídeos, le haremos un montajito de aquella manera y los pondremos, los subiremos en nuestro canal, ¿vale? Repito, a nuestro correo electrónico antonioincubadoras@gmail.com. Que seguimos adelante y ahora cuando terminemos la incubadora que estamos haciendo automática, ¿alguna vez has comprado alguna incubadora industrial? Nunca, nunca he comprado, entre otras cosas porque cuando empezaba no tenía dinero y ya cuando le cogí el tranquillo a esto de hacer las incubadoras caseras, ya prácticamente no las he utilizado. Sí he arreglado muchas de diferentes modelos, ¿vale? Sí he arreglado muchas incubadoras industriales y también ha habido personas que me han pedido que las estrenara, que hiciera incubaciones para ver cómo iban y también las he probado. Sí, por supuesto. ¿No sería mejor que la bombilla, un poco la bombilla puede... No te preocupes, ya digo que la bombilla está baja porque no es de mucha potencia y hay que aprovechar todo el calor que generan al máximo. Mira, ahí tenemos otro pollito bebiendo sin problemas, él solo. Si la pongo más alta va a haber desperdicio de calor. Y esta jaula, mira, es lo bastante grande, mira todavía el espacio que tiene para un extremo y para otro. Es bastante grande y si los pollitos tuvieran demasiado calor, podrían elegir irse a un rincón de la caja. Como veis, ellos libremente están pegados, se retiran cuando quieren, van a beber cuando quieren y ya te digo, porque voy a tener que entregar los pollitos esta noche, pero que si volviera a hacer un directo mañana con estos mismos pollitos, ya los verías más fuertes correteando alegres por toda la caja.
¿eh? Lo que pasa es que están casi recién nacidos, tienen pocas horas de vida y todavía están débiles, se están empezando a recuperar. Como digo, vamos a terminar la incubadora, terminaremos la serie de vídeos de nuestra incubadora automática y después, antes de hacer otro nuevo proyecto, nos tomaremos un descanso, pero subiendo vídeos vuestros, vídeos de vuestras experiencias, otros consejos, otros temas, intentaremos variar. Tenemos mucha información, muchos vídeos guardados, todavía nos queda algo de zafra. Tenemos temas de canaricultura, tenemos mucho de la gallina utrerana de esta pasada edición, tenemos muchísimo de Surmascotas, que ya te lo digo, me encantó. Y lo que vamos a hacer es dar salida a todo este material mientras me voy preparando, por supuesto, diferentes incubaciones, diferentes seguimientos. Tenemos muchas ideas, por supuesto. Mi intención es seguir adelante con estos directos que estamos realizando, ¿vale? Queremos seguir adelante, si podemos, y mientras que vosotros queráis contar con nosotros, porque ya digo que si en algún momento vemos que ya esto no interesa o que creéis que, no sé, cualquier opinión y no interesa, pues como decimos por aquí, cerramos la tienda y hasta luego, ¿no? Pero que de momento tenemos ideas, nos estamos moviendo por diferentes ferias y diferentes exposiciones, nos traemos mucho material, mucha información, queremos ser vuestros ojos por ahí en esas exposiciones, aquí podéis encontrar todos los vídeos para que si algún día veis imágenes, por ejemplo, de la Feria de la Gallina Utrerana, de Surmascota, de la Feria de Zafra, si queréis ir, pues ya podáis tener una idea de si os merece la pena ir o no con las imágenes que os hemos mostrado, que ya os digo que a mí me han encantado a todas las exposiciones, ferias que hemos acudido este año. De verdad que me he venido muy contento con todas ellas, porque en todas se ve que se pone mucho cariño, muy buena intención, mucho trabajo y muchas ganas de dar a conocer diferentes especies, que eso siempre tiene un valor incalculable. Y sobre todo el amor por estos animales, ¿no? Repito, siempre digo lo mismo, que los tengáis en condiciones, que ellos no han pedido venir al mundo y si hacemos esto, pues que intentamos darle lo mejor que podamos, lo mejor que tengamos, ¿no? Pues nada, que muy contento de que hayamos echado un ratito aquí tranquilo, saludando a todos los que habéis estado por ahí comentando o simplemente ahí pendientes de lo que hemos estado viendo y de lo que hemos estado hablando y que ya más adelante, pues cada vez que podamos o cada vez que tengamos algo entre manos que pueda resultar interesante, pues estaremos aquí pendientes. Te animamos a que, bueno, que si tienes alguna idea de qué podemos hacer otro directo, que nos lo dejes ahora en los comentarios a pie de vídeo si quieres, o cualquier otra cosa que tú creas que puede servir de ayuda y que esté en nuestra mano, pues dejar aquí los comentarios y nosotros pues lo pensaremos, veremos si es viable o no, si podemos o no, y por qué no, hacer directos de cosas que tú creas convenientes o que te pueden servir a ti o que tú creas que puedan servir a otras personas que nos siguen. Aquí en Marchena es de noche, que lo sepáis, empezamos en torno a las 10 y llevamos una hora casi media, pues casi las 11:30 de la noche, imagino, ¿no? He cometido otra vez el error de que no me he metido aquí dentro con un reloj, ¿no? Pues nada, eso, que daros las gracias ya en serio por estar ahí en esta serie de directos que vamos a ir manteniendo mientras que podamos y con nuestra intención de seguir subiendo 2 vídeos a la semana, mínimo uno los sábados, ¿vale? Los miércoles, mientras tengamos material, pues seguiremos subiendo los miércoles. Y los sábados, pues con temas que ya más o menos sabéis la línea que estamos siguiendo aquí en nuestro canal de YouTube. Que seguimos con el blog www.antonioincubadoras.com. También, bueno, Facebook, Antonio Incubadoras, en Instagram también estamos, y también en www.todoincubadoras.com, intentando dar otro cauce a todo esto de la incubación con consejos desde otros puntos de vista, ¿no? Intentando variar para abarcar todo lo que podamos en este mundo que nos gusta de los animales y más en concretamente en el tema de la incubación. Daros las gracias a vosotros, Rigoberto, Belial, por estar ahí. Si nos mandáis vuestros vídeos, serán bien recibidos y con paciencia que los pondremos y los compartiremos con todos. Repito, dando las gracias
a todos vosotros por estar aquí con nosotros, por prestarnos vuestra confianza. Rafael, gracias. A todos los que nos seguís en esos vídeos y nada más, ¿no? No se me ocurre nada más. La verdad es que al final me he dado una pechada de hablar en el día de hoy, entre esta mañana y esta tarde, esperando siempre bueno, que todo esto que hablamos os sirva de ayuda. Muchas veces tenéis que perdonarme porque a lo mejor hay gente nueva que se incorpora, gente nueva que no tiene nuestra experiencia en incubación y cualquier tontería que os pueda parecer a vosotros que lleváis más tiempo, le puede servir de muchísima ayuda a personas que están comenzando, ¿no? Cualquier cosilla, cualquier mínimo detalle que tú puedas decir, bueno, eso lo sé yo casi desde que nací, pues le puede servir de mucha ayuda a las personas que empiezan en el mundillo de la crianza de muchas de las especies que nosotros ya hemos criado infinidad de veces o que hemos visto criar a otros amigos, compañeros o familiares. Bueno, lo dicho. Buenas noches desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo. Mira por dónde hoy hemos podido estar casi 3 horas juntos aquí en nuestro canal, compartiendo estas cositas que nos gustan. Y aquí os quedáis con estas imágenes de estos 6 pollitos que hemos sacado, que es un orgullo poder decir que lo hemos sacado en una incubadora hecha totalmente por nosotros. ¡Qué mayor satisfacción que esa! Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, lo dicho. Muy buenas noches a todos.